Darle las gracias a nuestros sponsors, que es Alphabio, BioHorizon, Vía Ósea, SIL. Y por supuesto, recordarles algunas actividades que vamos a tener este año, dentro de las más importantes y las que más se avecinan prontamente. Es nuestro Piro, que es el 24, 25 y 26 de julio, el cual será en el Centro Parque, así que están todos invitadísimos. Son 3 días de actualización, como todos ustedes saben, de las 3 especialidades: periodoncia, implantología y rehabilitación oral, quienes tendrán a unos grandes expositores tanto internacionales como nacionales. Así que va a estar full. Vamos a tener un Hanson del Dr. Marchesani, quien estará con nuestro sponsor Vía Ósea presentando una membrana y un hueso moldeable que vienen nuevos. Así que para quienes quieran participar en este Hanson, nosotros también vamos a ir dando alguna información ya de los contenidos. Va a ser el día viernes en la tarde, el día 25. Además de eso, también contarles que este año también tenemos las terceras jornadas de implantología, donde nuestros alumnos pueden presentar sus trabajos y participar en los postes tanto de investigación clínica como casos clínicos. Así que ahí también vayan preparando desde ya sus presentaciones para participar. Les recuerdo que el año pasado tuvimos casi 40 pósters en competencia, así que espero que este año las universidades también en sus posgrados tengan mucha actividad científica y retomemos todo esto que teníamos medio lento después del COVID. Y también contarles que tenemos dentro de todas las actividades nuestras charlas de mensuales 18, que estas son los últimos martes de cada mes. Y hoy día tenemos la presentación, ¿cierto?, de un tema muy importante que considero que es algo que todos debemos saber. En implantología tal vez sabemos poco, ¿ya? Y en realidad es una presentación de la doctora Andrea Maturana y de la doctora Iris Lucía Espinosa, en donde nos van a presentar un poco lo que es el Hospital Digital, ¿ya? El Hospital Digital es un proyecto, así que ellas nos van a contar con harto detalle de qué se trata, para que nosotros también tengamos un acercamiento, un approach de cómo lo podemos nosotros utilizar desde la implantología. Y también, obviamente, después van a tener posibilidad de hacer sus preguntas. Así que les quiero presentar a la doctora Andrea Maturana, cirujano dentista Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial Universidad de Chile, magíster en ciencias odontológicas, convención en patología y medicina oral de la Universidad de Chile, profesora asistente de la facultad, directora del programa de la especialidad de patología de la Universidad de Chile, subdirectora de la Escuela de Graduados de la facultad, patología oral y maxilofacial en el Hospital San José, directora de la célula de patología oral del Hospital Digital del Ministerio de Salud de Chile, socia activa de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial, línea de investigación de desórdenes orales potencialmente malignos, cáncer oral y vitamina D, autora y coautora de publicaciones tanto nacionales como internacionales. Y también tenemos a la doctora Iris Espinosa, que está maravillosa. Cirujano dentista, Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial de la universidad, magíster en ciencia odontológica y convención en patología. Magíster en ciencia odontológica, doctorado en salud pública, profesor asociado a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, subdirectora del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad, directora de Estrategia de la Célula de Patología del Hospital Digital, Ministerio de Salud, presidente de la Comisión de la Especialidad de Patología Oral y Maxilofacial, designado por la Corporación Nacional de Especialidades Odontológicas CONASEO, miembro de la directiva de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal, socia activa de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile, línea de investigación en epidemiología de las enfermedades bucodentales y teleodontología aplicada a la medicina oral, y autora y coautora de múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Así que les doy la bienvenida, querida doctora. Adelante.
Bueno, buenas tardes, aquí se está sí. Buenas tardes ya a todos los presentes, conozco a algunos, ahí veo a una colega que fue compañera mía de pregrado. Darles las gracias primero por la invitación, tanto a la doctora Iris Espinosa como a mí, en esta estrategia que viene del MinSal, se llama Célula de Patología Oral, y también participa la doctora María Jesús Bevia, que es médico cirujano, y entre los tres estamos a cargo de esta estrategia, que les voy a contar un poquitito la primera parte de en qué consiste. Bueno, a grandes rasgos, para tener una idea general, cuando hablamos de telemedicina es la provisión de servicios de salud a distancia, ya mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación que nos permiten distintas alternativas, realizar un diagnóstico, una orientación diagnóstica, tratamientos, promoción, prevención, rehabilitación e incluso cuidados en el fin de la vida, ¿ya? Existen dos alternativas de esta telemedicina, una que es sincrónica, que es decir, se genera una comunicación en tiempo real, y otra que es asincrónica, donde ocurre el almacenamiento y transferencia de información. Vamos a ver con un poquito más de detalle, por ejemplo, en esta imagen, que la pueden descargar y la pueden revisar con más detalle después de la plataforma Hospital Digital. Podemos ver que en este caso hay una interconsulta, una telemedicina sincrónica. El paciente es asistido por un personal de la salud y al otro lado hay un médico general, en este caso, que responde por Hospital Digital y que va entregando información y orientación en base a la consulta de ese paciente, ¿ya? Y la otra alternativa son un formato asincrónico, donde en este caso, que es el que ajusta la célula de patología oral, puede ser un paciente, o sea, claro, el paciente asiste a un centro de salud, entrega un diagnóstico celular sincrónico, y esta persona envía a través de una plataforma la información que va a ser respondida a posteriori a través de esta plataforma de Hospital Digital. Lo vamos a ver con más detalle. Entonces, mencionaba que nosotros funcionamos con estas interconsultas asincrónicas, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que en este caso un dentista ve al paciente, envía la interconsulta y el especialista en patología oral responde sobre esa interconsulta y da su orientación diagnóstica, ¿ya? Ahora, contarles un poquitito en qué consiste esto. El Hospital Digital está funcionando en Chile desde antes, incluso un poquito del 2018, con algunas estrategias principalmente en el área de la medicina, en el área de dermatología, de nefrología, de diabetes, mamografía, y estas estrategias estaban funcionando, no había ninguna estrategia odontológica, ¿ya? Es en ese año final del año 2018 donde recibimos la llamada telefónica, donde nos invitan a participar y a hacernos cargo de la célula de patología oral, ¿ya? Ahora, durante el año 2019 se crea y se formaliza o se reestructura este Hospital Digital y se crea el Departamento de Salud Digital. Junto con esta reestructuración comienza también a organizarse varias estrategias nuevas de telemedicina bajo la unidad de Hospital Digital, y entre esas empieza entonces a desarrollarse la célula de patología oral, ¿ya? Sería la primera estrategia odontológica que partió dentro de este Hospital Digital. Bien, como para contextualizar, la especialidad de patología oral, ¿qué hacen los patólogos orales? Tenemos una mezcla de actividades, ¿sí? Tenemos una actividad clínica, básicamente desarrollando la medicina oral, donde vemos patologías que son distintas a la caries, gingivitis y enfermedades periodontales, que afectan el territorio bucomaxilofacial, y para esto utilizamos medios ya sean imaginológicos, de laboratorio, y también tenemos la posibilidad de hacer los diagnósticos histopatológicos de las lesiones que pertenecen al territorio bucomaxilofacial. Tenemos estas dos aristas. En el caso de la célula de patología oral, solamente estamos aplicando el área de la medicina oral, ¿sí? No hacemos estas interconsultas a través en relación a la histopatología. Por tanto, nuestro manejo terapéutico es predominantemente no quirúrgico, a diferencia de cirugía maxilofacial, y tenemos el estudio histopatológico. Bien, en Chile había estrategias previas de telepatología, ¿ya? La primera estrategia en Chile de telepatología que hubo fue en Ñuble, con la doctora Alejandra Molina, en el año 2015, y después también se sumó Valdivia y Concepción, ¿ya? A cargo del doctor Manuel Donoso, el doctor Patricio Rubio y la doctora Macarena Cherca, ¿ya? A nivel de Talcahuano, donde está la doctora Mili Yáñez, había capacitaciones a distancia, ¿sí? Telecapacitación. Pero en cuanto a las estrategias de teleconsulta, estas eran las que existían. Por lo tanto, ellos también fueron convocados a una mesa de trabajo, ¿ya? Esta mesa de trabajo convocó a distintas áreas del MinSal. Entre esas áreas estaba Dijera, DIPAP y PRESE,
para poder realizar este protocolo que explicara cómo teníamos que funcionar, ¿ya? Ahora, debemos contarles que hubo harta resistencia. En general, lo que se consideraba era que era una estrategia que no era necesaria. ¿Para qué íbamos a generar esta plataforma donde el dentista mandaba la información si en realidad había una comunicación directa con los patólogos, con los pocos especialistas que había en los hospitales, que había una comunicación directa por WhatsApp en algunas oportunidades, entonces que en realidad esto solamente enlentecía. Y bueno, estábamos en ese proceso durante el segundo semestre del 2019, inicia el 2020 y llega la pandemia, ¿ya? Y todos sabemos que con esta pandemia lo que ocurrió es que hubo una restricción de la atención odontológica, tanto a nivel privado como a nivel público. Por lo tanto, era muy complejo cuando estaban llegando los pacientes que presentaban patologías tan severas como el cáncer oral u otras patologías graves como no sé, pacientes con pélvico, pemphigoide, con lesiones que comprometen la calidad de vida y generan bastantes complicaciones a los pacientes. Entonces, en este contexto de que comienza esta cuarentena y la restricción odontológica, con la doctora Espinosa y la doctora Elia, y obviamente todo el equipo MinSal, se comienza la implementación a nivel nacional, pero de forma gradual, de esta estrategia. Ya la doctora Espinosa ya les va a contar un poco más adelante cómo fue esa implementación. Por lo tanto, desde julio del 2020 hasta septiembre del 2021, en ese periodo que estábamos medio restringidos para poder salir, se generaron la capacitación de más de 600 odontólogos generales que trabajaban en establecimientos de atención pública, a especialistas y a los administrativos, porque vamos a ver que esto es un trabajo en conjunto, no basta solamente con la comunicación entre dos dentistas. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Bueno, fortalecer a la atención a la área asistencial a través de la implementación nacional de este modelo de telepatología oral que permita mejorar el acceso y la oportunidad de atención en salud en la especialidad de patología oral y maxilofacial. Ya contamos con nuestro protocolo y esto busca contribuir al diagnóstico precoz del cáncer oral, pero no solo del cáncer oral, sino que de otras lesiones que tienen una alta prioridad en el territorio bucal y maxilofacial a través de estas tecnologías de información y comunicación. Ahora, ¿por qué patología oral? Alguien podría decir, bueno, si es tan poco prevalente, que es lo que nosotros tendemos a escuchar con mucha frecuencia, y que en realidad no es tan poco prevalente, ¿ya? Lo que vamos a ver es que, bueno, en mucosas se pueden detectar diversas lesiones o variaciones de la normalidad, pero también la prevalencia puede ser tan alta como el 50% de lesiones o patologías detectadas incluso en adultos mayores según algunos estudios publicados acá en Chile, ¿ya? Tenemos una variedad de lesiones reactivas, tenemos lesiones neoplásicas, tenemos lesiones infecciosas que requieren ser evaluadas por un especialista en patología. Y también sabemos que existe un retraso, lamentablemente, del diagnóstico del cáncer oral, ¿ya? El paciente se ha visto a nivel mundial, en estudios generales, hablan de que entre el primer síntoma y la primera visita del profesional se pierden de 3,5 a 5,4 meses. Y de ahí hay un retraso profesional desde la referencia, la biopsia, el diagnóstico, todo lo demás de 14 a 21 semanas, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo del carcinoma, este periodo, que es el periodo donde el paciente se da cuenta, pero toma la decisión si va a consultar o no, el carcinoma habitualmente doble de tamaño en 3 meses. Y bueno, este cáncer, el más habitual es el carcinoma oral de células escamosas, es el más frecuente en la cavidad oral, habitualmente en hombres, es muy agresivo, genera metástasis y avanza con mucha rapidez. Y aquí podemos ver algunos estudios chilenos de sobrevivencia global por cáncer. Y podemos ver incluso estudios que hablan de a los 5 años una sobrevida de, con suerte, un 34%. ¿Ya? A los 2 años sobrevida de un 48%. Entonces, tenemos que empezar a actuar de manera más rápida, tenemos que empezar a derivar y esta estrategia busca empezar a aportar en ese contexto. ¿Ya? Sabemos que existe un diagnóstico tardío. Según este estudio del Instituto Nacional del Cáncer, cerca del 90% de los diagnósticos de cáncer son en etapa 3 y 4, o sea, cuando el tumor mide más de 4 centímetros. Prácticamente no hay que ser dentista para poder saber que eso es una neoplasia maligna. Por lo tanto, necesitamos empezar a actuar de manera más precoz. Y esto también se debe a que existe un poco conocimiento de la población. No le hablamos a nuestros pacientes, no les informamos que existe el cáncer de boca, que está asociado con el cigarro, alcohol, en la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, no solamente el diagnóstico complejo de que se entrega al paciente que es un cáncer, sino que también el paciente se lleva la sorpresa que existe el cáncer en la boca. Bien, dentro de los objetivos específicos está aumentar la resolutividad en APS, es decir, que pacientes no es necesario que vayan al hospital, sino que a través de esta plataforma se le entrega información para que puedan manejar al paciente en APS.
Disminuir los tiempos de espera, sobre todo cuando hay sospecha de cáncer o lesiones que tienen dolor en escala de EVA mayor a 4. Todas las interconsultas que son respondidas llevan contenido educativo, y eso lo hemos visto con la doctora Espinosa y con todos los especialistas que están participando en esta estrategia, de que cada vez son más acertados los diagnósticos con los que son derivados los pacientes y cada vez tienen mejor manejo los colegas de APS. Y obviamente aumentar el acceso y oportunidad, la atención de personas que viven en lugares donde no hay especialistas. Lamentablemente en Chile todavía nos falta eso. Necesitamos especialistas, por lo menos uno en cada uno de los servicios de salud, y eso actualmente no ocurre. Algunos servicios de salud cuentan con especialistas en patología oral. Bien, ¿para quiénes? Para pacientes FONASA o PRICE, básicamente que tengan alguna lesión que sea atingente a la especialidad de patología. Recordar que cerca del 80% de la población en Chile pertenece a FONASA. ¿Y cómo funciona esto? El paciente puede llegar al odontólogo o puede llegar a veces a médico consultando por una lesión de boca, o puede llegar al odontólogo por su chequeo o porque tiene una pulpitis o algún otro diagnóstico. Y es el odontólogo quien evalúa a ese paciente y determina si la lesión corresponde o no corresponde a una patología oral, ¿ya? En el sentido de que descarta que sea enfermedad periodontal, alguna lesión pulpar, etcétera, etcétera. Y manda la interconsulta, llena una plataforma a través de su clave única, manda los datos del paciente, manda 3 fotos de la lesión y esa información le llega al especialista de ese servicio de salud, ¿sí? Entonces el especialista de ese servicio de salud evalúa la información y dice: este paciente tiene que ser evaluado en APS, haga estas indicaciones y controle y manda una interconsulta de nuevo en 15 días, ¿ya? O dice: no, este paciente tiene que ser visto en el hospital con prioridad alta, media o baja, de manera de poder acelerar la atención cuando corresponda a esos pacientes. Ahora, entonces el odontólogo el que envía, no puede enviar médico. Si el médico tiene una consulta, debe derivar al odontólogo. Es una plataforma, hay un formulario nacional, son mínimo 3 fotografías y los especialistas respondemos en menos de 5 días. Ese es el tiempo estipulado. A veces, por distintos motivos, se puede pasar a 7 días, pero en general, en menos de una semana, ese colega de APS recibe la respuesta por la cual está derivando el paciente. Tenemos esta categorización de prioridad alta, media o baja, que se hizo con el sistema Delphi, y básicamente prioridad alta es cuando hay sospecha de cáncer, cuando hay lesiones que son muy agresivas, cuando el paciente tiene lesiones que le provocan mucho dolor en boca, manifestaciones orales en pacientes VIH u otras ITS, prioridad media, desórdenes orales potencialmente malignos, neoplasias benignas, y prioridad baja, variaciones de la normalidad, lesiones traumáticas, un fibroma irritativo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, esto se puede modificar según la clínica que uno ve en cada paciente. Este es uno de los ejemplos de las primeras interconsultas que llegaron. Si se fijan, son 3 imágenes que entregan mucha información. Nos muestra la base de la lesión, nos muestra la consistencia y nos muestra el tamaño. De esta manera, nosotros podemos hacer una adecuada orientación diagnóstica. Nosotros no diagnosticamos a través de la plataforma, sino que se da una orientación para que el paciente sea derivado. Y si después les interesa, existe esto que está disponible en YouTube, que son consejos prácticos para fotografía dental, donde se le entregan ciertas orientaciones para que las imágenes sean de buena calidad. Este formulario es una forma segura de derivar, ¿ya? Es el odontólogo el que ingresa con su clave única, sería como su huella digital, ¿sí? De esa manera se hace responsable de la información que está enviando y esa respuesta también se realiza de manera responsable a través de la clave única que responde ese especialista. Existe este documento que es un ordinario que salió el año 2021, donde se señala que los servicios de salud, establecimientos asociados, no pueden usar WhatsApp para las atenciones de salud. ¿En qué contexto? En el contexto que no tenemos seguridad de datos a través de la información que podemos mandar por WhatsApp. Entonces esto respalda el uso de la estrategia. Y bueno, esto va acompañado de la educación sobre el examen de mucosa oral, que es la principal estrategia que tenemos para poder llegar a tiempo. Lamentablemente en Chile, en este estudio que se hizo el año 2016, se les preguntó a los odontólogos el motivo de por qué no realiza el examen de mucosa oral, de los que dijeron que no lo hacían. Y si ustedes se fijan, bueno, hay distintos motivos, se requiere tiempo, no sabe realizarlo o consideran que no es necesario realizarlo. Y ese examen se debe realizar en todos los pacientes, ¿ya? El paciente puede que no se dé cuenta que tiene esa lesión y esa lesión puede que sea incluso más grave que el motivo de consulta del paciente. También sabemos que la habilidad diagnóstica va asociada al conocimiento. Mientras más estudiamos, más nos capacitamos, más posibilidad de diagnosticar a un paciente tenemos. Pero si no hacemos el examen de mucosa oral, ese diagnóstico no va a llegar a ninguna parte.
¿ya? Y lamentablemente, en general, los profesionales de la salud, incluyendo el área médica, odontológica, enfermería, matrona, menor a un 20% es ese examen. Por lo tanto, parte de esta presentación también es invitarlos a ustedes a comenzar a hacer ese examen de mucosa oral. Este examen de mucosa oral, más la educación al paciente, enseñarle a mirar su boca, puede ser la principal herramienta que tenemos para poder hacer una pesquisa temprana del cáncer de boca. Y en ese contexto, durante este año salió esta orientación técnica que realizaron en el MinSal, que nos invitaron también con la doctora Espinosa a participar, donde se enseña a grandes rasgos cómo ver la mucosa y cuáles son las lesiones más prevalentes para poder tener un adecuado diagnóstico. Y ahora los dejo con la doctora Espinosa, que les va a contar respecto a la implementación. Bueno, muy buenas noches ya, y muchas gracias a la doctora Belenchar y bueno, a toda la directiva y a todos los socios por invitarnos, por el interés en conocer sobre nuestro trabajo en Hospital Digital. Durante el año 2020 en Chile se inició esta estrategia, como comentaba la doctora Maturana, y hasta la fecha ha habido una implementación gradual. Como se comentó, no era fácil al inicio, había ciertas resistencias, era el uso por primera vez de una estrategia nacional implementada en el Ministerio con un interés nacional en patología oral. Así que partimos con 2 servicios de salud en la zona metropolitana sur y luego se ha ido implementando gradualmente a través de todo Chile, viendo los nodos críticos y las situaciones locales que tienen pertinencia y que deben ser consideradas. Actualmente, como ven en esta fotografía, son varios los especialistas de patología oral, quizás conocen a alguno de ellos, que están respondiendo a las teleconsultas de Hospital Digital. Hay 2 modalidades. Primero se invitó a todos los patólogos orales que trabajan en los hospitales públicos de la red que quisieran utilizar esta estrategia. Y en aquellas regiones donde no había patólogo en el hospital de la región, y había un patólogo trabajando, privado, viviendo en la zona de la región, fueron invitados a participar en esta estrategia. Hay otros especialistas que también han participado y que no están en la foto y que han tenido un trabajo más temporal. Algunos de los detalles que es importante comentarles que esta implementación que ha sido gradual actualmente ya está disponible de Arica a Punta Arenas, está en todo Chile. En 27 de 29 servicios está disponible a través de la plataforma de Hospital Digital de MinSal y en 2 servicios de salud, en Concepción y Ñuble, ellos tienen una plataforma propia, esperando que contemos con la interoperabilidad de los sistemas para empezar a usar la plataforma de Hospital Digital. Hasta el momento se han recibido 24.340 teleinterconsultas. Este gráfico lo saqué ahora en la tarde, tenemos un monitoreo diario de lo que está ocurriendo y pueden ver cómo hubo este crecimiento gradual. Se han recibido interconsultas de 986 distintos servicios de establecimientos, tanto de atención primaria, comunitarios y también de algunos hospitales de nivel secundario. Las respuestas son con alta eficiencia en el tiempo. Como pueden ver ahí, el promedio de tiempo de respuesta es de 62 horas, es decir, es muy rápido, ¿ya? Y también en el 90% casi de las teleinterconsultas, antes de 5 días llega la respuesta a la plataforma del odontólogo derivador. ¿Cuál es el perfil de las interconsultas que recibimos? Como pueden ver ahí, llegan principalmente interconsultas de personas adultas, el 39% son de personas sobre 60 años, lo que tiene que ver con lo que ustedes han visto también en su clínica, donde es en personas adultas y adultas mayores, donde más encontramos lesiones de mucosa oral, ya que es el principal foco de derivación. También hay una mayor proporción de mujeres, que puede ser atribuido en parte también a que son mayor porcentaje de usuarios de la red. En un 19%, esto es lo que casi un 20%, es decir, casi 1 de cada 5 respuestas, el especialista entrega indicaciones para resolver por el otro odontólogo.
el odontólogo de la atención primaria. Cuando comenzamos con esto nos decían, esto es como muy generoso, querer hacer algo como que mejor te derivaran el paciente para verlo en la especialidad. Pero sabemos que hay poco acceso al especialista, sabemos la necesidad que tiene de respuestas rápidas en el caso de lesiones de alta prioridad, y aquí encontramos que esto era superior el bien que lo que significaría como intereses como personales a una especialidad particular. Este 20% de teleconsultas puede ser a veces consultas que pueden ser manejadas en APS, como una candidiasis, lesiones estéticas, o también dudas de variaciones de normalidad, o cambios en ulceraciones, o lesiones, se puede hacer un seguimiento local. Otro punto interesante es que cerca de un 40% no hay concordancia. Todavía no, hemos ido haciendo una evaluación en el tiempo, y la concordancia entre el diagnóstico que da el especialista y que da el odontólogo de atención primaria no es muy bueno. Es decir, hay dificultades en el diagnóstico. ¿Dónde vemos que está ese problema? La experiencia que tiene en la formación del odontólogo general es baja en esta área de exponerse a la diferente variedad de lesiones de la mucosa oral y gama de manifestaciones clínicas, que incluso puede tener una misma entidad de ítem plano, por ejemplo. Así que esta es una dificultad. Entonces hay un rol importante de orientación diagnóstica que hace el especialista con más experiencia en estas lesiones. Bueno, los perfiles de diagnóstico son muy variados, aquí no van a alcanzar a ver, pero este es uno de los primeros, por ejemplo, entre 5 y 9 años que encontramos más mucoceles, fibromas, lenguas geográficas, pero si vemos en pacientes más de 80 años los diagnósticos son distintos, predominando leucoplasia, incluso carcinoma, además de lesiones asociadas a prótesis dental. Ya comentó la doctora sobre las prioridades y vamos a mostrarle algunos ejemplos de casos de diagnóstico. Por ejemplo, aquí hay un paciente que se hizo una exodoncia reciente y posterior a la exodoncia, en vez de observarse una reparación del alveolo, hubo un crecimiento de un tumor en la encía marginal. De todos modos, el odontólogo lo vio como algo anómalo, este crecimiento post-exodoncia, y lo deriva con una prioridad baja, pensando que puede ser un granuloma post-exodoncia, lo denominó. Se puede ver que está también la superficie ulcerada. La sospecha del especialista fue de prioridad alta y una sospecha de neoplasia maligna, y el diagnóstico histológico fue un linfoma de células B, que tienden a manifestarse como tumores gingivales. En este otro caso, se envió como una lesión papilomatosa, también con prioridad baja. Es verdad que los papilomas orales escamosos y las verrugas orales son bastante comunes en la población, pero el tamaño de esta verruga está un poco excedida de lo que hemos visto. La sospecha del especialista fue un carcinoma escamoso de prioridad alta y se confirma después con la biopsia un carcinoma escamoso. Aquí tenemos otro caso. Recuerdo este caso que se dio en el tiempo de pandemia, fue a una clínica móvil, le dijeron, ahora existe esta posibilidad, por favor traigan a su mamá que tiene una lesión en lengua. Y la colega que lo ve en la atención primaria, envía la foto, también se da cuenta que hay que hacer una consulta, pero su presunción diagnóstica fue una candidiasis oral. Las candidiasis orales son muy comunes, se observan como placas blancas, pero la mayoría se desprende al raspado. Esta no se desprende al raspado. Existe la candidiasis hiperplásica, pero aquí junto con ver la placa blanca se observa alrededor un tumor, hay un engrosamiento, ¿no es cierto? Frente a ese engrosamiento, borde de lengua, zona de alto riesgo, donde ocurre el 39% del cáncer de boca, hay varios elementos para decir prioridad alta y presunción diagnóstica, un carcinoma escamoso, lo cual se confirma con carcinoma escamoso, y gracias a esto que se hizo en pandemia y en época de Navidad y vacaciones en el Servicio Público de Salud, se respondió esta interconsulta en diciembre, se tomó la biopsia en enero y se operó en febrero, así de rápido, ¿ya? Aquí hay otro caso. Este caso es de Isla Navarino, es de muy lejos del sur. Toman esta fotografía porque ve que una paciente consulta por dolor, tiene un pequeño tumor en el reborde, en una zona de déntula. Exodoncia se hizo hace mucho tiempo, pero tiene eso ahí, no se sabe por qué. Hay una pequeña úlcera, que no sé si la van a alcanzar a notar, pero aquí en la zona
o sea, lo que se relaciona con el molar superior que está elongado. Se manda por tumor, pero hay algo ahí, ¿no? No se ve tan malo como tumor. ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso? ¿Biopsia, dice uno? ¿Otra opción primero de la biopsia? ¿Ah? Pulir la antagonista, dicen, para evitar la úlcera. Mejor, le estaban dando clorixinato y lisina y no mejoraba, hay que pulir la pieza antagonista, ¿cierto? Pero en todo tumor de encío reborde hay que tomar una radiografía, porque puede haber, ¿había pensado en eso? Muy bien. Puede haber la esterilización de un proceso óseo, que hemos visto, grandes y mixomas y así, viéndose como algo pequeño, pero en este caso dijimos, puede ser algo reactivo, tome una radiografía, manejo en APS, y había un diente al estado de raíz, ¿ya? Cosas que pasan, ¿ya? Así es la ontología. Este otro caso es un paciente que lo derivan por una leucoplasia oral. Si uno mira el borde de lengua, hizo la lengua ventral, una extensa lesión de un color blanquecino, ¿no es cierto?, medio grisáceo. ¿Les parece leucoplasia? No tanto. ¿Qué más les parece? Fibrina, muy bien. Algo así como una mucositis. Esto lo hemos visto en pacientes con quimioterapia, ¿ya? Hay algo ahí como más algo erosivo. Bueno, fue atendido en urgencia por herpes, en urgencia médica, le dieron aciclovir y esto no mejoraba. Entonces la colega dice, ya, yo creo que esto es una leucoplasia, incluso puso otra opción, una leucolitroplasia, ya pensando en algo un poco más rojizo, más agresivo, porque se ve un halo blanquecino. Ahora, todos hemos visto herpes, pero los herpes no tan grandes, ¿no? Salvo que tuviese inmunosuprimido el paciente, podríamos pensar. Si uno ve la historia clínica, es un hombre de 61 años, ha recibido tratamiento por lesiones dolorosas con aciclovir y también le habían dado en otra atención médica amoxicilina, sin mejoría, es hipertenso, tiene diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, obesidad, artritis reumatoidea, y toma varios fármacos como la mayoría de nuestros pacientes, promedio, hidroclorotiazida, carvedilol, espirolactona, losartana, aspirina, metotrexato una vez a la semana inyectable, Paco, ácido fólico y vitamina D. ¿Sospecha diagnóstico? Algo hay acá, ¿no es cierto? Bueno, nuestra respuesta fue mucositis por metotrexato, con alto cuidado también, porque lo importante es por eso que toda esta consulta debe muy detallada la información, que no tenga un cáncer y no esté con quimioterapia, porque si no diríamos una mucositis por la quimioterapia, ¿ya? Pero entre todos los medicamentos está bien reconocido que hay una mucositis asociada al metotrexato debido a que a veces los pacientes por error, en vez de tomarse el ácido fólico todos los días, lo olvidan o han usado dosis incorrectas del medicamento. El paciente fue de inmediato indicado que no era para derivar al patólogo oral presencial, no era para otro medicamento local, sino que para urgencia médica. Se le dio el listado de exámenes médicos que podían avanzar en el tratamiento y tuvo que hospitalizarse a los 2 días por hemorragia digestiva alta y baja, y se le cambió la droga en la atención con el reumatólogo y se reguló, al eliminar el metotrexato se regula. El metotrexato es como una droga bastante común, no es común que ocurra esto, ¿ya? Pero es una complicación frente a los pacientes con distintos medicamentos actuales. Es decir, vemos lesiones que son propias de la boca, pero también vemos manifestaciones de caries sistémica o manifestaciones del consumo de medicamentos. Aquí un caso simple, ya lo envían por una glositis, prioridad media. ¿Qué parece eso? Candidiasis, eritematosa. Nosotros cuando respondemos, como comentaba la colega recién, también damos educación. Entonces aquí uno, si tiene candidiasis, tiene que investigar por qué tiene candidiasis. Toma antibióticos de amplio espectro, uso corticoides, uso inhaladores, pide exámenes de sangre, veamos cómo está la hemoglobina glicasilada, investigar si hay diabetes. Entonces le decimos un perfil de exámenes básicos, indicar un tratamiento, en este caso de nistatina o miconazol, damos las posibilidades de
de dosis, el uso de dosis, y que haga un control a los 15 días con otras fotos de cómo está el paciente. Entonces, a veces nos mandan el control, casi siempre nos mandan, y eso es muy bueno, y aquí está el paciente ya con la candidacita eritematosa controlada. Bueno, para terminar aquí un énfasis para comentar, estas zonas de alto riesgo, ¿cómo ven esa úlcera? ¿Es cáncer o no es cáncer? ¿Cuántos levantan la mano que es cáncer? Ninguno. ¿Cuántos dicen que no es cáncer? Ya, hay 5 que no es cáncer. Wow, 39% de cáncer en boca, el borde de lengua, zona de alto riesgo, úlcera que no cicatriza más de 15 días, hay que sospechar en cáncer hasta que se muestre lo contrario. Pedimos siempre 3 fotos. Entonces, mando la otra foto. ¿Hay algo en la otra foto? Algo pequeñito se ve, ¿no es cierto? Parece que acá hay algo, como un diente al estado de Rex. Y les pedimos, si pueden, en atención primaria, tienen las radiografías, manden la radiografía. Aquí vi mucho mejor el diente. La foto no era tan buena, ¿ya? Pero nos acomodamos a esa información. Y bueno, aquí lo que hay que hacer es indicación. Este es de manejo APS, que haga la extracción, ¿te fijas? Si no, este paciente lo habrían derivado al hospital. A veces movilizarse en barcaza, en Chile. A veces son 24 horas de viaje, con problemas climáticos, distancia, y en el tiempo de la pandemia era además el riesgo de exponerse al ambiente. Y bueno, aquí el control es eso. Entonces, entre los casos que hemos visto de prioridad alta, hemos visto cáncer oral, linfoma, osteosarcoma, enviado como fibroma de encía, fibroma osificante, tumores de glándulas salivales, toxina por metotrexato, y lesiones que afectan la funcionalidad. Hemos trabajado y no ha sido fácil en hacer entender que a veces un granuloma piogénico, pero de 2 o 3 centímetros, no sé si a alguien le ha tocado ver, puede afectar mucho la funcionalidad. Te puede afectar la estética o te puede afectar que no puedes comer. Entonces, la ontología nos ha acostumbrado a pensar que esto no es prioridad, y bueno, hay que demostrar que hay muchas lesiones con prioridad. Infecciones de transmisión sexual, sífilis secundaria en especial, incluso enfermedades tropicales no endémicas como leishmaniasis de personas migrantes, de una enfermedad que es infecciosa transmitida por un vector que hasta el momento no ha transmitido en Chile, ¿ya? Los casos se llaman importados porque viven en unos ambientes más tropicales, pero la movilidad también nos impone a tener esa patología en vista, ¿no? Ahora, nos preguntamos en un momento, ¿accederán al beneficio todas las personas? Porque decíamos, hay que tener internet, hay que tener cámaras fotográficas, hay que tener muchas cosas. En Chile, según la clasificación de la OCDE, el 75% de la población vive en zonas urbanas y 21% en zonas rurales o mixtas, que tienen urbano y rural. Nosotros hicimos el recuento de las interconsultas recibidas de los distintos establecimientos de Chile y lo que observamos es que el 29% de las teleinterconsultas son de establecimientos donde se clasifican como de comunas urbanas y rurales, y eso es bueno, pensar que con esta estrategia no se han aumentado las inequidades, al menos geográficas, ¿ya? Por otro lado, es una pregunta que a lo mejor ustedes deberían hacerse. ¿Lo harán bien los especialistas en patología oral, dando indicaciones con 3 fotos clínicas y una historia clínica en la plataforma? Esta es una pregunta muy importante. Cuando iniciamos esto, teníamos solo muy pocos estudios de Brasil y algunas experiencias en Irlanda sobre el uso de teleinterconsultas en patología oral. Entonces decidimos como parte del trabajo también evaluar cuál era la capacidad de los especialistas en dar orientaciones diagnósticas adecuadas. Entonces, la verdad que tomamos a los especialistas de la superintendencia, que en ese momento eran 55, no éramos muchos, y los sorteamos y les pedimos colaborar. Solo una persona no aceptó, ¿ya? De los 33 que fueron sorteados, perdón, de los 20 que fueron sorteados. Y ellos se pusieron a 33 fotografías de diferentes lesiones clínicas. Algunas no eran fotografías perfectas, eran fotografías que teníamos en nuestro registro en la Universidad de Chile de pacientes consecutivos con lesiones que habían tomado biopsia, otras lesiones incluso eran solo de manejo clínico sin biopsia.
Ahí está el listado de las lesiones y los resultados fueron los siguientes. Se encontró un gold estándar con una concordancia con el gold estándar de 86,5%, es decir, hubo en general una buena concordancia, pero no es perfecta, no es 100%, y eso también es un punto a evaluar. ¿De qué va a depender? Y es lo que tenemos que evaluar después, es de la calidad de la información también que le envían al especialista, la calidad de la foto, y es lo que vamos a trabajar, ojalá con video, ojalá con otras cosas que puedan surgir con la tecnología. Bueno, ahora, este es el artículo que se publicó ahora en enero sobre ese trabajo. Y también desde Hospital Digital se han preguntado cómo ha sido la experiencia de usar. Aquí se les preguntó a 740 dentistas de distintos servicios de salud de Chile, de 190 comunas, y la mayoría, como ven ahí, en total el 98% considera que la experiencia de usar la estrategia de teleodontología de patología oral es muy buena o buena. Entonces, realmente 85%, ahí me equivoqué, 85% es muy buena o buena. Ahora, ¿cuáles son los aspectos positivos cuando se les pregunta? Que podían dejar un texto libre, principalmente que hay una rápida respuesta. Ya les dije que el tiempo promedio es 62 horas, la mediana, y el promedio es 62 horas y la mediana incluso 42 horas, es decir, pero menos de 2 días está la respuesta en su escritorio. Algunas se contestan a la media hora, es decir, llega a la plataforma y a veces si tiene disponibilidad el especialista contesta de inmediato. Consideran que la respuesta es útil, consideran que también contribuye a la priorización, que es didáctico y que ayuda al vínculo, ¿ya? La mayoría lo considera buena, muy buena, y sobre todo la utilidad y la comunicación fluida de los especialistas, y también ha sido un aprendizaje. Hemos visto algo que el lenguaje, por ejemplo, de la descripción de lesiones elementales, lo que es pápula, vesícula, mácula, placa, lo hacen mucho mejor, lo hacen mucho más confianza, y esto ha sido por la comunicación, que está como invisible ahí en un contacto entre los especialistas y los colegas que envían las teleinterconsultas. Publicamos en la IJOI, el inicio, cuando llevábamos como 4.000 teleinterconsultas para comentar lo útil que vislumbramos que podía ser. Todavía no estaba en todas las regiones como ahora. Y bueno, para terminar, consideramos que es fundamental el rol de todos los odontólogos generales y también especialistas en la pesquisa temprana y oportuna de lesiones que comprometen gravemente la vida de los pacientes. El cáncer oral es, la verdad, la enfermedad más mortal de las bucales, ¿ya? Es un 2% del cáncer, se dicen a veces poco, ¿ya? Pero los que llevamos más tiempo en esto nos ha tocado, ¿no?, ver pacientes con cáncer. Y la morbilidad que provoca al dañar fuertemente la funcionalidad bucal es muy invasivo, es de crecimiento rápido y la pobre sobrevida que tiene. Y bueno, estos fueron los principales aportes. También comentar que esto ha sido un trabajo en equipo, es el esfuerzo de MinSal de pensar que en esta especialidad puede ser útil, pero también de todos los odontólogos que creyeron y confiaban en la opinión del especialista en patología oral para la toma de decisiones, pero también funciona. Para que esto funcione son muchas personas, son los SOME, los que trabajan en la red pública saben, el que da la hora, la lista de espera, los referentes odontológicos, y todo el equipo de Dijera, DIVAP en MinSal, junto con el equipo de Hospital Digital. Así que ya es bueno, les mandamos igual de parte el saludo a nuestra jefatura, para todos nosotros, nuestra jefa de Hospital Digital, también es odontóloga, para los que no la conocen, se llama María José Letelier, y ella está a cargo de todas las estrategias, tanto médicas odontológicas en este momento, y promoviendo siempre nuevas incorporaciones cuando surgen desde la necesidad de la parte de atención primaria en salud. Así que eso es todo y muchas gracias por la atención. Sin duda
para que nosotros podamos tener esta interconectividad.